¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal Joe el Alquimista y bienvenidos de nuevo a esta sección, a esta lista de reproducción en la que, en la compañía de mi buen amigo y compañero Antonio Pastor, estamos conociendo asuntos relacionados con la parapsicología. Antonio, bienvenido de nuevo al canal. Bien hallado. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que es parapsicología, hemos hablado de TCI, esa asociación que tú capitaneas y bueno, ya hemos dado a conocer y que seguiremos hablando de ella, pero vamos a ir entrando ya en cuestiones muy particulares. Yo creo que una de ellas, que es la más conocida a pie de calle cuando se habla del misterio, de lugares extraños, son las psicofonías, ¿no? Pero ante todo, hay quien me pregunta, ¿es psicofonía o es parafonía? ¿Cuál es el término que hay que utilizar para hacerlo correctamente? Bueno, el término correcto es parafonía. Lo que pasa es que todo el mundo conoce como psicofonía. Quizás una palabra mal dicha, ¿no? Porque ya estamos dando una explicación al hecho, que no tiene explicación. Estamos dándole un origen, ¿no? Porque psicofonía quiere decir un sonido proveniente de la mente, ¿no? Cuando realmente el verdadero misterio de lo que es la psicofonía, y yo creo que de todo lo que es el misterio en general, es el origen, ¿no? La génesis, de dónde vienen esas voces, de dónde vienen esos mensajes que salen del silencio y que de repente pues nos contestan a una pregunta, ¿no? Esas voces como las que escuchamos de fondo, tenemos que decir, un sitio donde parece casi una película de terror, ¿no? Suenan voces, suenan pasos, todo que se cierra todo aquí preparado para hablar de esta cuestión, ¿no? Pero, por cierto, si en un momento determinado de la historia se le pone el nombre o el término de psicofonía, es porque en su momento alguien pensó en la posibilidad de que pudiera ser la mente la que actuaba sobre la grabadora, ¿no? Pues la verdad es que sí, hubo un parapsicólogo muy famoso de la época, junto con un paragnósta, que de alguna manera intentó dar explicación a esos sonidos, a la vez que intentar demostrar que ese paragnósta, por así decirlo, podía impregnar esos mensajes que ese hombre, Attila von Szlay, esa paragnósta, de alguna manera decía que tenía en su mente. Estamos hablando de una persona que había perdido un hijo hace aproximadamente 3 años a ese experimento, ¿no? Que estamos hablando del parapsicólogo Raymond Bayles. Y es importante saber que esos resultados, que ahora luego los veremos, son anteriores a 1959. Pues este parapsicólogo, Raymond Bayles, se dedicó a intentar dar una veracidad al hecho de que Attila von Szlay impregnara mentalmente los mensajes que, según él, le llegaba de su hijo muerto en un disco de vinilo de 75 revoluciones por minuto. Ese estudio, controlado por Raymond Bayles, por este parapsicólogo, muy famoso y la verdad que hizo grandes avances en lo que es la parapsicología, pues este estudio se presentó a una revista científica de la época, años antes del descubrimiento de la psicofonía, del oficial descubrimiento de la psicofonía, que estamos hablando de 1959, ¿no? Pues años antes se presentó con resultados positivos y sin embargo en ese momento pues no se le dio una importancia y una veracidad al hecho. Y estamos hablando de que en ese momento pues seguramente se han incluido psicofonías oficialmente en un soporte físico y fíjate, luego resultó que Friedrich Jürgensen pues... Es un poco la prehistoria, ¿no? de la psicofonía o de la parafonía. Si nos vamos a la prehistoria nos tenemos que trasladar hasta aproximadamente 1900. Bogart, un antropólogo, estaba estudiando una tribu en un país de Norteamérica y de repente, pues en esas grabaciones empezó a detectar que había sonidos, voces que no estaban dentro de lo que era esos rituales que estaba grabando este hombre y de repente pues se dio cuenta de que eso no surgía de ahí, ¿no? Y estamos hablando, cualquiera de los oyentes o televidentes pueden ponerse a bichear, como yo digo, en internet y poner simplemente voces del universo y nos damos cuenta que las voces del universo son el nombre viene referido a inclusiones que se daban en la Segunda Guerra Mundial, en las radios, y que en muchas ocasiones incluso se autodenominaban las personas que habían caído en esa guerra, ¿no? Y estamos hablando de años anteriores a 1959. Si nos ponemos a tirar de ese histórico nos damos cuenta de que el origen de la psicofonía, ¿no? La captación de las mismas, pues no
no son de esa fecha, no son de 1959. Más, el mismo Thomas Alva Edison intentó desarrollar ese megáfono, ese aparato sonador que él inventó para contactar con seres difuntos. Es más, en 1915, si no quiero recordar mal, hizo una publicación en una revista de la época científica en la cual decía que su intención era eso, y más o menos decía con esas palabras, ¿no? Un desarrollo muy literal de lo que intentaba realizar, pero era que si la conciencia de alguna manera perdurara después de la muerte, quizás inventando un aparato sumamente delicado e influenciable para que esa conciencia pudiera influenciar, valga la redundancia, sobre ese aparato, pues quizás mantuviéramos algún tipo de contacto, ¿no? Y es eso lo que en los últimos años de su vida a lo que se dedicó, a intentar contactar con esos seres difuntos mediante esos aparatos que inventó. Estamos hablando del mismo Thomas Alva Edison, que era uno de los inventores más importantes de nuestra historia. Estamos viendo, por lo tanto, que ya había personas que percibían que había voces que se colaban a veces en las grabaciones, pero tú hablabas antes del descubrimiento oficial de la parafonía. ¿En qué momento de la historia nos encontramos con ese descubrimiento? Teníamos que viajar a Chamorro, Estocolmo, el 12 de junio de 1959, cuando un cineasta políglota llamado Friedrich Jürgenson, pues en una pequeña cabaña al lado de un río, intentaba captar el sonido de un ave nocturna, como es el pinzón nocturno, que normalmente pues canta al amanecer o al atardecer, y lo intentaba captar ese sonido para amenizar lo que era un reportaje que estaba haciendo sobre ese animal. Y en ese momento, en esa cabañita de 2 plantas, subió a esa primera planta y puso una grabadora, una Revox, en lo que es el quicio de la ventana, y de repente un pequeño pájaro de estos del pinzón nocturno pues se apoyó cerca de ellos y empezó a cantar. Le dio a esa grabadora a grabar, y en ese mismo momento, cuando terminó esa grabación, in situ, en ese lugar, escuchó esa grabación en ese momento. Y de repente se dio cuenta de que además de ese sonido, de ese pájaro cantando, existían diversos sonidos como de trompetas y como de voces de fondo hablando en letón sobre ese pájaro en concreto. Automáticamente al día siguiente ese hombre fue a esa grabadora era nueva, fue a la tienda donde había comprado esa grabadora para decir que esa grabadora estaba rota, que había gastado algo, incluso Radio Luxemburgo, de cualquier radio de allí, y le cercioraron de que realmente no estaba rota. Con más precaución volvió a ese sitio, se cercioró de que alrededor no había nadie y empezó a grabar hasta el punto en que empezó a captar otras voces, quizás es en ese momento más clara, y de repente en ese mismo lugar, en ese mismo momento de esa misma radio, surgió una voz que le resultaba muy familiar, una voz de una mujer diciéndole, llamándolo por su voz de pila, por su nombre de pila, diciéndole: Friede, Friede, mi pequeño Friede, ¿puedes oírme? Esa voz de esa mujer era la madre que había fallecido 5 años antes. Y a partir de ese momento se consideró, hombre, no sé si a nivel científico o no, pero sí dentro de ese ámbito de la parapsicología, que había voces que no se conocían, por lo tanto, su procedencia, y empieza a investigarse por otros personajes, ¿no? Claro, ese fue el hecho, ese descubrimiento que exponenció realmente lo que es el mundo de la psicofonía. Claro, abre la puerta. Abre la puerta y hace que todo el mundo se informe. Luego existen otros grandes investigadores, tendríamos que nombrar a Constantin Raudive, para que os deis cuenta de la magnitud de este hombre, desde que empezó a investigar lo que es la psicofonía, que murió pasaron 9 años. 9 años y obtuvo más de 70.000 incursiones psicofónicas. Es más, a día de hoy, en muchos países, las psicofonías no se conocen como psicofonías, sino como voces de Raudive. Es importantísimo. Luego empezaron otros, es decir, muchos investigadores que han dedicado gran parte de su vida a la investigación psicofónica, y bueno, a día de hoy, en España, pues en España se introdujo la parapsicología y la psicofonía por el gran Germán Larumosa,
y luego estuvo también Sinesio Darmel, que aportó muchísimo en psicofonías, también en psicoimagen, que es otra cosa que también podemos hablar en otro programita. Y bueno, a día de hoy pues tenemos a nuestro gran amigo Pedro Amorós, que es una eminencia a nivel, yo creo que mundial, y el cual pues sigue investigando día a día este gran mundo y sobre todo desconocido mundo de la psicofonía. Y vosotros, por el hecho de ser personas dedicadas a la parapsicología, que la función que tiene ante todo es descubrir si un fenómeno determinado está producido por la mente humana, aunque luego puede haber otras ramas como hemos visto, cuando oís una psicofonía o una parafonía, ¿también llegáis a pensar en la posibilidad de que la mente humana esté detrás de ella o no? O a veces tendéis a pensar que son voces de humano. Realmente a día de hoy existen dos grandes hipótesis, y es las que tú acabas de mencionar, que es una hipótesis es la influencia de la mente sobre esa grabación, ¿no? Para que nosotros inconscientemente, siempre inconscientemente, influyamos sobre esa grabadora y dejemos impregnado un mensaje, y otra es esa hipótesis de origen trascendente, ¿no? De origen del mundo de los muertos. Nosotros, yo particularmente, que llevo 17 años informándome, estudiando y dedicado muy de lleno a lo que es la psicofonía, en muchas ocasiones me he planteado el hecho de que nosotros mismamente podamos influir sobre eso. Es más, estadísticamente hablando, se sabe que la presencia de una persona influye muy positivamente en las impresiones psicofónicas. No es totalmente necesaria, porque hemos tenido psicofonías sin que haya nadie presente, ¿no? Pero sí es muy, muy influyente, es muy positiva, ¿no? Pero no necesaria. Pero quizás y ahora quiero que hagamos una visión global de todo, ¿sí? Porque realmente para mí está todo unido, ¿no? De alguna manera, todo enlazado. Quizás el verdadero misterio de todo esto ya no es solo cómo se originan, ¿no? Porque con el estudio vamos indagando y descubriendo quizás cómo se van originando, pero lo que es la información que se traslada en esa psicofonía, igual que en el fenómeno de psicofonías, en el fenómeno Ouija, en muchísimos fenómenos de origen espírita, de origen parapsicólogo, de origen de lo que queramos, o fenómenos paranormales. El verdadero misterio es la información, y en muchas ocasiones pues, tenemos psicofonías que nos dicen cosas, nos dan una información que ninguno de los presentes sabemos, y que realmente luego empezamos a descubrir que realmente es así. Y eso es lo verdaderamente impactante y sobre todo lo que de alguna manera te destroza esa hipótesis de que pueda ser de un origen de un fenómeno psicapa, ¿no? La influencia de la mente sobre ese soporte físico. Pues si te parece, Antonio, podemos dejar para un siguiente capítulo, vamos a decir, la parte práctica, ¿no? Cómo poder grabar una psicofonía, una parafonía, en qué lugares hacerlo. Pero tengo una curiosidad, en estos 17 años, me has dicho, ¿no? de investigación, ¿cuántas parafonías has grabado aproximadamente? La verdad que la cantidad no la sé, pero ¿tú sabes por qué? Al principio sí era, y suele pasar en muchos investigadores, sí empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto grabamos? Tal, hoy llevo ya 100, 200, y luego te quedas con cómo son, cómo se originan, qué tipo de psicofonía es, claro. ¿Qué influye en la psicofonía? ¿Qué podemos ir aportando? Y realmente te olvidas de la cantidad. No sé cuántas he podido grabar, pero es que tampoco me da igual grabar 5.000 psicofonías cuando realmente si descubro una que es diferente a las demás, eso es lo que yo busco. ¿Para qué? Para quizás entender cómo se claro. En todo caso, si algún día consigue 70.001, en vez de ser voces de Rodríguez, serían voces de Paso. Eso sería ya hablar de palabras mayores, pero bueno. Bueno, pues en el siguiente capítulo hablaremos de esta parte práctica de la parte. Muchísimas gracias. A ti, siempre.